Bueno, yo me llamo Fabián Barría, yo soy oriundo de Aysén, pero ya me radiqué en Concepción y bueno, y por este año temporalmente me vine a trabajar a la convención como abogado asesor de Elisa Justinianovich y especialmente en la comisión, como adelantó Jime, en la comisión de forma de Estado y después que Elisa tuvo que coordinar la comisión de normas transitorias, también en normas transitorias en el último tramo de la convención. Entonces, ya, para los conceptos introductorios de forma de Estado, para luego entrar a cómo se ensambla con la plurinacionalidad, que la plurinacionalidad tiene muchas expresiones, pero desde la forma de Estado tiene una expresión particular, que son las llamadas autonomías territoriales indígenas. Pero la forma de Estado, en los primeros meses de la convención, se estableció un reglamento. Y ese reglamento iba a determinar cómo las y los convencionales iban a dividirse en temas para luego redactar el proyecto de nueva constitución. La Comisión de Forma de Estado se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe distribuir el poder público espacialmente en el territorio? Esa es la pregunta inicial que se hace la Comisión de Forma de Estado. Porque hay algunas que es cómo se organiza el poder institucionalmente, o cómo se organiza el poder para la formación de las leyes, o cómo se organiza el poder para los sistemas, los órganos de control. Cómo se organiza el poder público respecto, por ejemplo, a las obligaciones del Estado respecto a los ciudadanos y ciudadanas, que en este caso ahí aparecen los derechos fundamentales. En el caso de forma de Estado es esa la pregunta, ¿cómo se distribuye el poder público a lo largo del territorio? Y en el caso de Chile, nosotros somos un ejemplo mundialmente conocido por ser un país no solo hiperpresidencialista, sino que también hipercentralista, de hecho muy centralista. Y es una tradición, un centralismo que no es reciente, o sea, ni siquiera es algo que podamos aducirle a la Constitución del 80, es un centralismo que viene desde las reformas borbónicas de la época de la colonia. De allí que arrastramos el centralismo. Y el centralismo significa, resumidamente, que ustedes ven que los habitantes estamos distribuidos a lo largo y ancho y también en la territorio insular, pero el centralismo en lo que se traduce es que existe solamente un centro de decisión política. Eso significa centralismo en términos prácticos, que pese a que la población está dividida, o sea, distribuida territorialmente, las decisiones públicas se toman en un espacio delimitado, un único centro político. Y eso es lo que ha significado en Chile el Estado unitario centralizado. Entonces, cuando nos hacíamos la pregunta es ¿qué hacemos con la forma de Estado actual? Si le hacemos algunos arreglines al Estado unitario y le damos mayor descentralización o pensamos ya a proyectar una forma de distribución del poder público diferente al Estado centralista y unitario. Y esto es relevante porque no es solamente algo de las decisiones políticas, sino que también esto ha sido ya comprobado a lo largo de los años, de las décadas, de que también la calidad de vida, es diferente si tú estás más cerca o más lejos del centro. Las desigualdades se agudizan si tú estás más lejos o más cerca del centro. El acceso a bienes y servicios públicos. Hay gente que se muere. A propósito también la Jime que contaba que de su embarazo, las fueguinas, que nos puede comentar la Vale, no, hace muchos años que no pueden nacer nuevos niños y niñas fueguinas por problemas del centralismo, porque no está la infraestructura habilitada para que en el hospital que puedan generarse y el riesgo, no solo el riesgo, también es riesgoso el traslado, sobre todo en la época de invierno, sino que también hay un tema de que tienen que vivir varios meses antes en Punta Arenas para la atención médica y todas las fases previas. Económico que conlleva, porque por ejemplo, una familia que no tiene los recursos para pagar una casa, un hostal y poder irse, porque generalmente va con su familia, con sus otros hijos, tiene que optar a la casa de acogida, que es solamente para la persona que necesita la acogida, que en este caso es la madre embarazada, dejando fuera a los hijos más pequeños. Se desarma completamente el núcleo familiar y aumenta las desigualdades porque significa un
ser madre en Tierra del Fuego. Así de terrible. Claro. Bueno. Entonces, ahí teníamos ese dilema. Chile es de los países, hay una forma de medirlo a través de cómo se ejecuta el gasto público total anual, que es como la torta de plata, cómo se ejecuta. Y a nivel, Chile está de los promedios más altos del mundo donde la ejecución del gasto público se hace a nivel centralizado. De hecho, es cerca de un 83-85% del total. Y todo lo demás, el resto que queda, lo que sobra es para el resto de las regiones y las comunas. Es así. Somos hiper centralizados. Y los países, a diferencia que tienen un mayor estándar de vida, donde hay las condiciones de acceso a bienes y servicios públicos se da de manera homogénea, llega incluso a superar el 60% del gasto público al revés, invertido, que se ejecuta por los gobiernos subnacionales, regiones o comunas. Nosotros estamos totalmente al revés. Entonces, ahí aparece, dentro de la fórmula, teníamos dos fórmulas, porque si o nos manteníamos en el Estado unitario centralizado o buscábamos alternativas de formas de Estado compuesto, que se llaman. La forma clásica que se suele enseñar, aquí muchos tuvieron todavía cuando Chile tenía una buena educación cívica, enseñaban estas cosas, que yo les estoy comentando, después se perdió durante varias décadas, sobre la alternativa al Estado unitario y el Estado federal. Y ese era una especie de posibilidad, pero se descartó rápidamente en el sentido, no porque fuera una mala idea en sí, sino que porque no estaban, las heridas o la atrofia que dejó el Estado unitario centralizado, dejó que las regiones o las comunas no tengan una capacidad ni demográfica ni institucional para que cada región se transforme en un estado. De hecho, el Estado federal significa que hay muchos estados que tienen un pacto federal, existe una constitución que es para todos los estados, pero a su vez cada estado tiene su propia constitución. Eso era muy difícil que tuviera una viabilidad. Pero por suerte existía otra construcción que es más reciente, que no se conoce mucho, que en términos de incluso literatura o gente que estudia esto en derecho nos enseña mucho, que es la forma de Estado regional. Y la forma de Estado regional lo que hace, y muchos lo clasifican como una cosa intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. No sé si intermedia, yo diría que tiene rasgos de ambas, en el sentido de que, ¿en qué sentido es unitario? En sentido es unitario en la medida de que hay muchas gracias, estamos en un único territorio, único e indivisible, y eso hay que dejarlo claro, porque hay muchas fake news diciendo que el país se va a fragmentar. De hecho, hay muchas cláusulas que dicen que el país va a ser un país único e indivisible, tiene una sola constitución, el principio de supremacía constitucional, o sea, la constitución que eventualmente esperemos aprobar va a ser la ley, la madre de todas las leyes en todo el territorio. Pero a diferencia del Estado unitario, el Estado regional lo que hace es distribuir o multiplicar los centros de decisión política. Eso es lo que hace. Entonces, lo que hace el Estado regional es que lo que nos enseñaban antes como que eran meras divisiones político-administrativas, las regiones y las comunas son divisiones político-administrativas de un único centro, en realidad ahora cada región, cada comuna y las eventuales autonomías territoriales indígenas van a ser centros en sí mismos. Van a ser centros de decisión política. Eso van a ser, ya no son divisiones político-administrativas, ya van a ser, y es el concepto que aparece en el proyecto, entidades territoriales. Es decir, exactamente, las regiones y las comunas, las autonomías territoriales indígenas van a ser sujetos de derecho. Y eso significa que van a tener autonomía. La autonomía se suele clasificar en tres tipos de autonomía. La autonomía política, que la autonomía política significa que estas entidades territoriales van a poder elegir democráticamente, por elecciones regulares y periódicas, a sus gobernantes. Esto de autonomía política tiene un fuerte componente de participación ciudadana que antes no tenía. En el caso de las regiones, de las comunas, las autonomías territoriales indígenas van a tener estatutos que van a ser como su norma fundamental. Esas normas van a ser construidas participativamente y en esas normas hay muchos mecanismos considerados de participación. Desde órganos, por ejemplo, que acompañan a la región autónoma, como el Consejo Social Regional, va a haber plebiscitos comunales, plebiscitos regionales,
Y así en las comunas también una asamblea social comunal. Hay cosas que podemos quizás desarrollar más adelante, pero la idea general es decir que esta autonomía política, que es la capacidad de elegir a sus autoridades propias, va acompañada con un fuerte poder ciudadano, de participación ciudadana, de control, del principio dice así, como control democrático de la función pública por parte de la ciudadanía. La autonomía administrativa significa que en estas entidades territoriales van a poder crear sus servicios públicos, crear servicios públicos regionales y locales de acuerdo a sus propias necesidades. Eso que es importante, de poder contratar personal, de poder establecer plantas, de poder generar servicios públicos locales o regionales que sean pertinentes a cada región y cada comuna. Porque no es lo mismo las necesidades que tiene Magallanes con las necesidades que tiene Arica, no es lo mismo. Entonces esa autonomía también se necesita. Y esto se pone como contraejemplo por el hecho de que cada decisión, o sea, una región, una comuna, la comuna no tanto, pero sí la región, que si tiene que cambiar los lápices BIC, tiene que pasar una decisión por Santiago. Entonces, en este caso hay autonomía, o sea, sobre cosas que son pertinentes al funcionamiento de la propia región o comuna. Un buen ejemplo es lo que vivimos en pandemia. Yo creo que se vivía en gran parte de Chile cómo nos afectaba en las decisiones que se tomaban a nivel central. En el caso mío, que yo vivo en una isla, en Cerro Sombrero, encontrábamos ridículo que hubiera toque de queda, porque hubiera o no hubiera, no salíamos. Sí. Entonces era como muy ridículo, además nos acortaba la hora. Si uno salía a esas horas era porque había que ir a comprar pan, porque allá se trabaja con rol, la mayoría trabaja con sistema de 12 horas. Entonces era muy ridículo. Todas las decisiones que se tomaron en pandemia para nosotros fue terrible. A propósito de lo que decía la Vale, una de las cosas de la autonomía política y también administrativa es algo que quizás es más técnico, pero es muy relevante, que es lo que se llama potestad reglamentaria, que es la capacidad que va a tener la región de poder dictar las normas que le dan la bajada a las leyes generales, de acuerdo a su territorio. Hay como un podcast, una grabación a propósito del enfermero del fin del mundo, que estaba en Edén, tengo entendido. Sí, estaba en Edén, pero lo conocimos en Cameron. En Cameron, claro, y él estaba en Puerto Edén, y él contaba cómo justamente los protocolos del COVID que venían del Ministerio de Salud eran inaplicables, eran en las condiciones de Puerto Edén. Efectivamente, eso va a ser una decisión de que la aplicación de las leyes generales, que muchas veces son leyes generales, pero no tienen la pertinencia, no conocen muy bien la realidad de cada región o comuna, van a tener esa potestad. Y lo otro que probablemente es el corazón del proyecto de Estado regional es la descentralización y la autonomía financiera. Es decir, que va a haber efectivamente una repartición mucho más equitativa, objetiva, de acuerdo a las necesidades diferenciadas y pertinentes de los recursos públicos a lo largo del territorio. O sea, actualmente lo que se hace es mucha discrecionalidad. Hoy día el aparato público, DIPRES, lo que hace muchas veces es generar distribuciones a partir de criterios que muchas veces no están basados en evidencia y son más bien criterios políticos. O sea, muchas veces el gobierno de turno le da más recursos a las regiones y las comunas que donde están personas afines. En este caso hay muchos mecanismos y fondos, fórmulas. Hay un organismo que va a ser encargado de proponer una fórmula de distribución de la riqueza de una manera mucho más equitativa. Y no solamente esto, normalmente lo vemos en el caso de Santiago respecto al resto de las regiones, pero no es así. Esto es entre regiones y entre comunas también dentro, por ejemplo, de la metropolitana. O sea, estamos hablando de que los fondos de compensación, de igualación fiscal que se llama, van a obligar a que las comunas más ricas le pasen recursos de manera mucho más enérgica, robusta, a las comunas más pobres. Y lo dice literal en el artículo de la solidaridad interterritorial. Y eso, claro, a muchos probablemente no les incomoda, pero eso es un avance y un progreso que podemos verlo también dentro de la región metropolitana, donde las diferencias que hay, los estudios entre las comunas más ricas y las más pobres, de las más agudas en todo el territorio nacional. Entonces allí y aquí, con esto como cierro esta fase de introducción, se aparece como una novedad también para nuestra tradición como de organización institucional, pero que es algo que es común ha venido siendo común en el siglo XX, que es aceptar de que los estados no necesariamente, porque también esto era algo que mal enseñaban, de que siempre había una equivalencia entre un estado y una nación.
Pero en realidad, la práctica, la historia de formación de los estados demuestra que hay muchos estados que están conformados por más de un pueblo-nación. Por diferentes razones. Porque han llegado a pactos, y estamos hablando Bélgica, entre los flamencos, los belgas, en Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. Porque siempre suelen tirar los ejemplos de latinoamericanos, pero esto, el fenómeno de la plurinacionalidad, como en España también, es un fenómeno que ya el siglo XX los textos constitucionales han venido recogiendo, reconociendo una realidad que es que en un Estado existen más pueblos y naciones que un único. Entonces, por eso en la Constitución se reconoce la plurinacionalidad, por eso es importante la palabra. Se reconoce, aquí no se está instalando la plurinacionalidad, se está reconociendo que hay un pueblo de Chile compuesto por diversas naciones, porque existe toda la evidencia histórica y presente para demostrar que eso es así. Entonces, a partir de ese reconocimiento, en este caso las comunidades políticas, que son también la diversidad de pueblos y naciones, tienen ciertos derechos. Tienen un derecho a la libre autodeterminación que está reconocido por los tratados internacionales, y tienen derecho, en este caso, de autonomía en todas las dimensiones que les hemos mencionado. Entonces, lo que se creó, básicamente, que es la figura de las autonomías territoriales indígenas, todavía falta harto trecho para que empiecen a funcionar, porque tiene que haber una ley primero, que regule cómo van a operar estas autonomías territoriales indígenas. Esa ley tiene que pasar por un proceso también de consulta, tal como establecen los tratados, y aquí seguramente aquí profundizarán otros panelistas de qué es lo que consiste la consulta. Y luego la diversidad de pueblos que están reconocidos pueden iniciar un proceso de solicitud para que por ley, a través de una ley, luego de un debate democrático, se establezcan ciertas zonas en las cuales comunidades de ciertos territorios puedan tener alguna especie de administración autónoma en esos territorios. Y una de las principales fake news sobre esto abunda es sobre si esto autonomía es sinónimo de soberanía. Es decir, y eso es totalmente diferente. Como hemos dicho, hay un único Estado indivisible, hay una sola Constitución, y lo que existe son ciertos grados para ejercer determinadas competencias, tanto en servicios públicos, tanto en competencias de autogobierno, tanto en solucionar los problemas de una manera como tradicionalmente lo hacen los pueblos originarios, todo en el marco de los límites que establezca la Constitución, los límites de los derechos de la naturaleza y los límites también de los tratados internacionales de derechos fundamentales. Y estos han sido, y aquí hay muchos estudios, cuando han proliferado las autonomías territoriales indígenas, que tienen otros nombres en otros países, han demostrado extremadamente, justamente, buenas consecuencias en términos de la cohesión social. Porque lo que ha pasado acá en Chile es que el Estado que no reconoce una realidad histórica preexistente y esconde los problemas y la realidad y la diversidad de Chile debajo de la alfombra, lo que hace es que la mayoría de los problemas que se dan, tensiones que se dan de convivencia entre los distintos pueblos y naciones, adquiere una vía más bien por la vía de los hechos. ¿Por qué? Porque no hay una forma democrática, política, institucional de generar esta cohesión, esta convivencia entre los diversos pueblos, esta relación entre iguales, entre comunidades políticas. Entonces, esto es una tremenda innovación que forma parte de las características del Estado regional y que, bueno, es una de las cosas que podemos conversar aquí. Había que escuchar este cabro, Había que escucharlo, ¿cierto? Yo aprendí hartas cosas, había que puro ponerle oreja porque, por ejemplo, ahora sabemos el tema de que las autonomías territoriales indígenas y no solo las indígenas, sino que las regionales y comunales implican, como autonomía política, administrativa y financiera. Entonces, como que cuando a uno le hablen de autonomía de estos lugares, uno va a saber exactamente a qué se refiere, ¿cierto? Qué importante eso. Bueno, gracias Fabi, Seco, gracias por iluminarnos. Entre iluminarnos y alumbrarnos, Ya, ahora, ¿quién va? ¿Doña Mónica o don Domingo? Doña Mónica me está diciendo que le dé el pase. Sí.
Decimos, ¿sigue domingo? Sí. Yo hago el sí después. Ya. Sí, porque yo me quedé con hartas preguntas también, pero queremos distribuir bien el tiempo. Así que domingo, muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para el domingo también, que se la jugó, y que la mane, que se movió con el lugar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Como la tarde está media fría, pero aquí hay calidez, vamos a ser bien precisos, ¿eh? Así que me voy a evitar todos los saludos de rigor para ganar tiempo. Lo primero que quiero decir es que estamos frente a una oportunidad histórica que nunca se ha producido en Chile. Chile tiene 212 años de historia y esta es la primera vez que el pueblo chileno ha generado en forma directa una instancia que es la Convención Constitucional para generar una nueva constitución. Nunca había ocurrido esto en la historia de Chile. Por lo tanto, cuando se presenta una oportunidad así, uno tiene que meditar si efectivamente la vamos a aprovechar o no. Entonces allí está la primera pregunta fundamental. La segunda es que la Convención Constitucional ha sido dramáticamente atacada prácticamente desde su fundación hasta hoy día. Primero porque el núcleo dominante de la sociedad chilena ha perdido el control de lo que es la generación de una constitución que antes, en la historia de Chile, había sido producida, elaborada por la élite intelectual, política, empresarial de Chile. O, en su momento, en los inicios de la República, por los nuevos gobernantes que daban comienzo a la formación del Estado. Por lo tanto, acuérdense ustedes que durante el régimen militar, la Constitución de Chile fue elaborada por una comisión de expertos, la llamada Comisión Ortúzar, que no eran más de 50 a 60 personas. Y luego fue promulgada, después de un plebiscito que se hizo bajo condiciones extremadamente represivas, desde el punto de vista de los derechos civiles esenciales. La Constitución fue promulgada por una junta militar. Y recién, después, en 1989, hubo un acuerdo político para producir algunas reformas de esa Constitución, y finalmente hubo otro acuerdo político el año 2005 que intentó sacar algunas espinas de la Constitución, ¿no? Los llamados enclaves autoritarios, no todos, sino que algunos. Pero todo fue parcial, fue leve, y no alteró la sustancia de la Constitución y de sus cadenas fundamentales, que son las leyes orgánicas, que constituyen un cerrojo para la democracia. Por lo tanto, era muy difícil pensar que algún día Chile iba a modificar esa Constitución. Usted dirá, pero ¿cómo? Si estamos en democracia, si el pueblo quiere. Sí, pero la propia Constitución había puesto sus propias trampas, en el sentido de que poder reformarla de verdad iba a significar muchos años antes de alcanzar un grado de reforma significativa. Por lo tanto, el primer reconocimiento que hay que hacer es a lo ocurrido el 18 de octubre del año 2019. Ese estallido social que conmovió profundamente al pueblo chileno, removió los cimientos del Estado Nacional, obligó a un acuerdo político que abrió paso a la Convención Constitucional. Y tuvo que mediar un plebiscito popular para que en octubre del año 2021 se trabajara la idea de una convención, un plebiscito que ordenó desde el punto de vista popular el de realizar una nueva constitución. Y ahí entramos a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional estuvo compuesta por 154 personas. Quedó reducida a 155. Quedó reducida a 154 por el caso del concejal, del convencional Rodrigo Rojas, ¿verdad? Que obviamente
generó un impacto a la convención y a la credibilidad de un sector de la sociedad chilena. Pero con 154 miembros, un tercio de ellos de derecha y 2/3 de distintas expresiones, tanto de la sociedad civil como de la centro-izquierda, de la izquierda, etcétera, independientes, etcétera, han contribuido a elaborar una constitución nueva, un proyecto de constitución nueva, que es el que se va a votar el 4 de septiembre. Ahora, esta constitución es muy discutida, pero no hay que temer a la discusión, porque en todos los proyectos de asambleas constitucionales y de proyectos constitucionales en América Latina, desde 1980 a la fecha, todas han pasado por un escenario muy crítico, con mucha discusión e incluso con revueltas sociales muy complejas, como lo de Bolivia antes de aprobar la Constitución, o Ecuador antes de aprobar la Constitución. Hubo distintos tipos de problemáticas que hacían presagiar que aprobar esa Constitución nueva podría ser un gran problema para el futuro de esas naciones. Por lo tanto, no es de extraño lo que pasa en Chile, en el sentido de que hoy día está todo revuelto por las opiniones encontradas, las dudas, las incertidumbres, etcétera, porque mire usted lo que pasó allá, mire usted lo que pasó acá, etcétera, y entonces se está hablando de que esta constitución que se está promoviendo y que se está poniendo a disposición de Chile no es una constitución muy consensuada, no es una constitución que genere muchos acuerdos, es una constitución que pone en riesgo la unidad del país. Es una constitución que pone derechos esenciales como el derecho de propiedad, lo pone en duda. Es una constitución que agrega algo nuevo que usted no conoce, la plurinacionalidad. ¿Qué es eso? Dicen los que atacan el proyecto, ¿verdad? Que pone en el libreto las autonomías territoriales, pero eso va a significar el germen de nuevos separatismos. Entonces, esta constitución está mal elaborada. Esta constitución, más bien, emerge de la revancha de los convencionales, que se encapsularon en su sede y pretenden refundar Chile. Por lo tanto, el llamado nuestro, dicen los sectores que critican el proyecto constitucional, es a repensar el proyecto y a rechazarlo. ¿Sabe por qué? Porque las constituciones tienen que generar acuerdos, tienen que nacer de un consenso. Las constituciones tienen que ser aprobadas por todos, porque la constitución es la casa de todos. La constitución tiene que representarnos a todos los chilenos. Entonces, ese argumento, que suena como muy pedagógico y como muy creíble, y uno dice, sí, claro, por supuesto, si la constitución nos va a regir a todos, tiene que ser la casa de todos, y tenemos que estar todos de acuerdo. Pero ahí se elude un dato histórico. Ninguna constitución, desde 1950 hasta la fecha, que pasaron por procesos de asambleas o congresos o convenciones constitucionales, nunca han sido la representación de todos los miembros de una sociedad, porque es imposible. No se puede construir consenso sobre la base de que 18 millones de chilenos tenemos que estar de acuerdo exactamente en todo. Eso no es posible. Por eso que el origen de los proyectos constitucionales es siempre un origen democrático. Esto significa que si Chile, en el plebiscito de octubre de 2020, aprobó una nueva constitución por el 78,27% de los chilenos, significa que luego, al elegir a los convencionales, por la vía de elegir a esos convencionales en forma determinada, a esos convencionales se les dio un mandato. Y ese mandato los convencionales lo han cumplido, que es construir una idea de país que supere las distintas situaciones críticas o negativas que implicó para Chile los 40 años de la Constitución de 1980. Así que cuando uno entra a la urna el 4 de septiembre tiene que pensar, aprovecho esta oportunidad histórica que tengo en mis manos de decir, yo quiero una Constitución que nos abra caminos a un nuevo destino, que después obviamente tenemos que seguir trabajándolo juntos, entre todos, o mejor rechazo porque son tantas las dudas que tenemos y para no correr ningún riesgo, mejor dejemos todo tal como está. Esa es la postura que uno tiene que asumir cuando entra ya en conciencia a la urna. Segundo,
también tenemos que ser autocríticos, porque si no lo somos, seríamos muy condescendientes con nuestras propias miradas de futuro. La convención ha cometido importantes errores. La actuación de convencionales como Rodrigo Rojas han sido una herida profunda en la convención, porque afectó la credibilidad del pueblo chileno. Y un porcentaje de los que aprobaron en octubre del 2020 dejaron de creer en este tipo de convención por las actuaciones de algunos convencionales. Segundo, el exagerar ciertas iniciativas en algún momento del debate de las comisiones, y que fue amplificado por la prensa derecha en general, también es un error. Cuando María Rivero declaró que esta era la oportunidad para eliminar todos los poderes del Estado y crear una asamblea única nacional, es obvio que estaba creando una fantasía política. Que finalmente, cuando fue sometida a la discusión general, no sacó ni un solo voto, ni siquiera el de ella. Entonces, los errores se pagan caro. Así como en política, los partidos han pagado caro el error de la corrupción, de la falta de probidad, de desentenderse de la sociedad. Bueno, la convención también pagó en muy poco tiempo un costo muy, muy fuerte por la vía de que convencionales exageraron esta idea de la refundación de Chile. O sea, vamos a crear todo de nuevo. No, pues, ninguna constitución crea todo de nuevo. Ninguna en la historia mundial. Todas parten de un piso, modifican ese piso, lo reestructuran, pero van planteando la permanencia de ciertos principios básicos que nunca pueden dejar de considerarse. Por lo tanto, la derecha ha aprovechado adecuadamente estos errores, algunos de ellos bastante menores, pero otros más grandes, y ha puesto a la convención como un gran obstáculo frente al país. Y le está diciendo a Chile, mire, es que lo que pasa es que lo que nosotros queríamos decirle a la convención no es lo que hoy día han elaborado y por lo tanto hay que hacer una nueva constitución. Y la misma derecha, que durante 40 años rechazó categóricamente modificar su constitución, la de ellos, la constitución de ellos no era la casa de todos, ¿verdad? Sin embargo, a la nuestra le dicen que tiene que ser la casa de todos, pero ellos nunca construyeron una constitución para la casa de todos. La derecha ahora hace una oferta. Dice, mire, rechacemos este proyecto y después pongámonos de acuerdo para elaborar una mejor constitución. Ahora, los caminos para esa mejor constitución pueden ser tres. Formar una gran comisión de notables, personalidades de impecables credenciales, etcétera. O le entregamos la elaboración de una nueva constitución al actual Congreso Nacional. Los partidos políticos están en la cola de la credibilidad en todas las encuestas. O convocamos una nueva convención, elijamos una nueva convención, pero no pongamos tanto independientes ya, sino que pongamos gente ilustrada, ¿verdad? De los partidos políticos, en fin. Entonces, con eso, la derecha lo que logra es, primero, frenar, segundo, dilatar, y tercero, generar una negociación para hacer una constitución que esté más o menos a su pinta. Y eso significa 3, 4, 5 años más. ¿Ok? Entonces, cuando uno entra a la urna el 4 de septiembre, tiene que pensar en todo eso, ¿verdad? Que son elementos esenciales. Bueno, termino para concentrarme en el punto que nos convoca. Los pueblos indígenas, contra su voluntad, están siendo usados por el mundo conservador como el chivo expiatorio de este conflicto. Y como la derecha no se atreve a levantar una voz crítica a la suma de los derechos sociales que sí la nueva constitución incorpora de manera muy amplia, y no quieren entrar en la discusión del cambio del modelo político, porque les afecta igual, pero no quieren entrar a ese tema abiertamente, están escogiendo como chivo expiatorio a los pueblos indígenas para decirle al país que la propuesta de plurinacionalidad va a dividir a la nación chilena, que afecta a la identidad de Chile, que afecta a su historia construida a lo largo de 212 años, y que las autonomías territoriales que se desprenden de la plurinacionalidad van a ser el germen del separatismo que va a llevar a nuevas divisiones y a nuevos hechos de violencia en el futuro. Entonces, hay gente que por razones obvias dice, bueno, yo no entiendo mucho esto de la plurinacionalidad, a lo mejor esta gente tiene razón, porque nosotros somos un solo país, pues, claro.
Tenemos un solo territorio, una sola bandera, cantamos un solo himno nacional. Hasta hace algunos años atrás estábamos todos obligados a ser católicos, acuérdense, ¿verdad? Hasta que vino la separación del Estado con la Iglesia, en que ya los laicos pudieron tener opciones a otras religiones. Entonces, cuando nosotros no tenemos mucha información derivada de las carencias de nuestro modelo educacional, decimos, claro, plurinacionalidad, raro esto. Si somos un solo país, ¿por qué vamos a ser 11 países ahora? Usted dirá, ¿pero de dónde salen 11? Es que los pueblos indígenas son 10, pues. Y los pueblos indígenas más Chile seríamos 11. Entonces, no entiendo nada, dice la gente. No entiendo esto. Si yo quiero un solo país y vivo un solo territorio, entonces, ¿qué va a pasar con aquello? Bueno, ahí permítanme decirle lo siguiente. Primero, Chile siempre ha sido un país de características plurinacionales. Siempre. América Latina, desde la conquista hasta nuestros días, siempre ha sido un país plurinacional, un Estado, una sociedad plurinacional. ¿Por qué razón? Porque antes de la creación de los Estados nacionales en América Latina, los pueblos indígenas ya estaban en estos territorios. Desde tiempos ancestrales, desde antes del descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue el siglo XV, 1492. Ya existían los mayas, ya estaban aquí los aztecas, los incas en el norte, los aymaras, los mapuches en el sur. Y los mapuches cubrían el amplio territorio del sur de Argentina y del amplio territorio del sur de Chile, desde el río Biobío hasta los confines. Era lo que se llama el territorio del World Map, de las tierras indígenas de los pueblos, en este caso calificados como mapuche. Y estas civilizaciones fueron bastante ancestrales. Fíjense ustedes que la civilización maya tiene una historia de 12.000 años. Los aztecas, se calcula que una existencia de casi 10.000 años. Los incas, un periodo semejante. Yo a los alumnos, cuando les hago clase, les digo, ¿saben cuántos años tiene el Estado de Chile? 212. ¿Saben cuántos años tiene el pueblo mapuche? 3.500 años. Si usted pone 212, ergo 3.500 años, puede sacar sus propias conclusiones. Las naciones que ancestralmente estaban en América Latina antes de la llegada del conquistador español fueron finalmente reconocidas por Naciones Unidas en la Declaración Universal de Derechos Indígenas del 2007 como primeras naciones. Por lo tanto, el concepto de la plurinacionalidad lo que hace es decir, mire, reconocemos la preexistencia de las naciones indígenas que estaban aquí, en este territorio, antes de la creación del Estado Nacional. Y como tal, lo que les pertenece es el derecho de reconocimiento constitucional. Y del reconocimiento constitucional se desprenden derechos económicos, políticos, sociales y culturales que son propios para los pueblos indígenas dentro del Estado Nacional, en los marcos del orden jurídico nacional y como parte de la nación chilena. Usted dirá, pero esto nunca se había hecho antes. No, te has equivocado. Porque este concepto ya aparece en la ley indígena 19.253, que fue promulgada en octubre del año 1993. Artículo primero de la ley indígena. Se reconoce a los pueblos indígenas como la expresión cultural de la nación chilena, con su diversidad, con su pluralidad y con su estructura ancestral y con sus derechos consuetudinarios, entre cuales están los derechos de justicia indígena. Por lo tanto, fíjense, ley indígena 1993, proyecto de constitución 2022. ¿Está diciendo algo nuevo el proyecto de constitución? No. Usted dirá, pero es que la ley indígena es una cosa del pasado, del año 93, en fin, aunque esté vigente. Ok, ya, le hago caso. Le pongo por delante entonces la aprobación del convenio 169 de la OIT, marzo 2008. Y el convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de reconocimiento de todos los derechos indígenas, que incorpora el reconocimiento constitucional, incorpora el reconocimiento de derechos económicos, políticos, sociales, territoriales, culturales, lingüísticos, espirituales de los pueblos indígenas y les confiere estatus de naciones. Y en 2008, siendo presidenta Michelle Bachelet,
el convenio 169 fue ratificado por el Estado. Y fue ratificado por todo el Congreso Nacional, con los votos de la derecha incluidos. Y el convenio 169 es ley de la República. Entonces, cuando la Convención Constitucional proclama el reconocimiento constitucional y la plurinacionalidad de Chile, ¿está diciendo algo distinto a lo del convenio 169 que fue aprobado en el año 2008? No está diciendo nada nuevo. Es más, yo sostengo en varios foros que el proyecto constitucional de la Convención en relación con el convenio 169 es de menor densidad que el convenio 169. Es de menor densidad. Si usted compara los 44 artículos del convenio 169 y trata de instalarlo en comparación con el modelo que ofrece la Convención, el convenio 169 está más arriba que el proyecto que ofrece esta Convención. Entonces, para que seamos claros, ¿verdad?, la derecha tiene un interés estratégico, porque al poner a los pueblos indígenas como enemigos de la unidad nacional, que afectan la identidad de Chile, que incluso quieren que sus banderas sean equivalentes con la bandera nacional, que su espiritualidad, digamos, cultural, rija exclusivamente para ellos, y que la justicia indígena sea un factor que solamente les permita a ellos poder desarrollar su propia forma jurídica con exclusión de los chilenos. Entonces atacan también el pluralismo jurídico. Dicen, ¿dónde se ha visto esto que en Chile haya dos justicias? En Chile siempre había una sola. Y no se puede generar una justicia exclusiva y excluyente para los pueblos indígenas, porque entonces los indígenas van a hacer cualquier cosa que quieran y su justicia los puede hasta liberar de los crímenes más horrendos, etcétera, o de los delitos más graves, y no van a poder ser perseguidos por la justicia chilena. No al pluralismo jurídico, dice la derecha. Y ellos se equivocan, porque la propia ley indígena 19.253 establece el reconocimiento al derecho consuetudinario de la justicia histórica que los indígenas han tenido en sus comunidades a lo largo de muchos siglos. Y esto significa que obviamente hay límites. ¿Qué es lo que no puede hacer la justicia indígena o la justicia de una comunidad indígena con alguien que ha cometido un delito grave? Todo lo penal cae fuera de esa jurisdicción, y ahí la competencia es del Estado y del Poder Judicial Central. Por lo tanto, siempre se ha concebido por Naciones Unidas que el derecho consuetudinario de justicia es una contribución a la prevención de los delitos comunes y normales en cualquier ámbito de una comunidad indígena. Y los indígenas tienen, en todos los perímetros que hay, en todas las jurisdicciones que hay a nivel nacional, donde rige la plurinacionalidad, si no les gusta la sanción que su comunidad determinó por un delito menor, le robó algo a alguien, etc., ellos pueden acudir a la Corte Penal correspondiente, que sea en este caso la Corte Penal del Estado de Chile. No es una justicia exclusiva y excluyente, es una justicia que reconoce el derecho consuetudinario, ¿no? Lo tercero es que señalan que las autonomías territoriales van a generar una enorme cantidad de movimientos separatistas en el país. Es más, algunos individuos bastante exagerados han dicho, si usted aprueba la Constitución, con esto de la plurinacionalidad, la autonomía territorial, el pluralismo jurídico, lo que va a ocurrir es que para entrar a la Araucanía usted va a tener que sacar un pasaporte especial. Lo han dicho, está escrito ahí en algunas columnas, ¿no? Entonces, claro, la gente que no está informada dice, no, pero ¿cómo? Entonces yo voy a tener que tener pasaporte propio, carné y además un pasaporte para entrar a la Araucanía. Entonces, cuando se construyen estas fantasías, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el factor de la autonomía territorial, y le voy a explicar en qué consiste aquello, nosotros tenemos que tener claro el nivel de información con el cual vamos a votar. Y me remito y yo termino con el tema de la autonomía. La autonomía territorial bajo un Estado plurinacional significa que en todos los territorios indígenas que ya están declarados por la ley como tal, por la ley indígena 19.253, las comunidades tienen derecho a ejercer una fórmula de administración y de gestión de su patrimonio. Patrimonio territorial, patrimonio cultural, patrimonio social. Y por lo tanto, estas comunidades pueden generar sus propios proyectos, pueden gestionar sus formas de administración, pueden gestionar sus formas de cultura, pueden gestionar sus iniciativas como comunidades sin alterar ni el territorio ni las condiciones jurídicas de una sociedad determinada.
Y por lo tanto, en este sentido, esa fórmula que plantea la Convención también está en sintonía, mire usted lo que voy a decirle, con la ley 19.253. Porque resulta que la ley creó en su articulado, el año 93, no estamos hablando del 2022, creó la generación de áreas de desarrollo indígena, ADI, que son el reconocimiento territorial de comunidades indígenas que por densidad poblacional y por la cantidad de propiedades comunitarias que están inscritas a su nombre, son un territorio indígena propiamente tal, área de desarrollo indígena. Y les confirió ciertas normas administrativas básicas. Por lo tanto, la base para instalar el concepto de autonomía territorial está dado por la ley indígena 19.253. Por lo tanto, no hay ningún quiebre territorial, no hay tampoco un reemplazo de competencias o potestades, sino que lo que hace la Convención es que la Constitución de Chile reconozca muchas de estas cualidades que ya están presentes en las leyes chilenas, entre otras la ley indígena, y en el convenio 169 de la OIT. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿por qué esto no se arregló antes? Si tuvimos a Erwin, a Frey, a Lago, a Bachelet, ¿por qué no lo arreglamos antes? Por varios problemas. Primero, porque no alcanzamos siempre a tener mayoría absoluta en el Congreso. Y segundo, porque en los primeros dos gobiernos, Erwin a Frey, se mantenieron enclaves muy profundos que no permitieron abrir la Constitución. Y además, acuérdense usted, la herencia que recibimos de la Constitución de Jaime Guzmán fue la designación de 9 senadores designados en el Senado que permanecieron casi 11 años. Eran votos que en el Senado frenaban absolutamente todo. Por lo tanto, era muy difícil pensar que se iba a producir un desarrollo estructuralmente justo para todos los chilenos si teníamos un tercio en el Parlamento que actuaba como si fuera mayoría, en virtud del sistema binominal, y un tercio en el Senado que era inamovible y que eran los senadores designados, que nadie los había elegido, pero que frenaban cada reforma que era necesaria, la frenaban con sus votos. Claro, usted dirá, bueno, ya está bien, Erwin y Frey, pero estábamos al comienzo, la dictadura estaba encima, Pinochet era comandante en jefe, después fue senador designado, en fin, ya, lo entendemos. Pero ¿y Lago y Bachelet qué hicieron? Eran los presidentes progresistas del país. Bueno, ahí viene otro dilema, ¿verdad?, que es la voluntad política. Yo tengo la convicción de que a los gobiernos en general les faltó voluntad política para entender, entre otros temas, la necesidad de haber resuelto desde antes el conflicto principal de la demanda de tierras de los pueblos indígenas con mayor capacidad política, económica y con mayor gestión de leyes que fueran capaces de ir resolviendo paso a paso, se podía haber hecho eso, las distintas demandas que se cruzaron en el camino. Pero los gobiernos nuestros privilegiaron, hasta el último gobierno de Bachelet II, privilegiaron 4 conceptos claves para mantener un estatus de país desarrollado. Primero, el desarrollo económico, la estabilidad del sistema político, las garantías constitucionales que no fueran tocadas si no había consenso parlamentario, y cuarto, el respaldo social para algunas iniciativas de corte menor como los subsidios, los bonos y todo eso que permitiera mantener una cierta tranquilidad en la población. Todo eso no fue suficiente y se demostró finalmente en el estallido social de octubre del 2019. Entonces, para terminar, lo que quiero decirles acá, no hay ninguna razón para pensar que la aprobación de la fórmula de un Estado plurinacional, intercultural y ecológico, como dice el proyecto de la Constitución, sea una amenaza para el desarrollo de Chile. No hay tampoco ninguna razón real para pensar que Chile se va a dividir o que se va a fragmentar en 11 pedazos de países que no se sabría dónde ubicarlos, ¿verdad? Sino que lo que se está planteando es un reconocimiento a normas internacionales, se está planteando un reconocimiento a la Declaración Universal de Derechos Indígenas de Naciones Unidas del 2007 y se está pensando en un reconocimiento a las normas legales que ya existen y que lo que hay que hacer ahora es reconocerlas constitucionalmente. ¿Y por qué hay que reconocerla constitucionalmente? Por una razón histórica y que es muy sorprendente.
Cuando uno analiza las 16 constituciones de América Latina, hay 15 constituciones que desde que nacieron los estados emancipados de la corona española, 1800 adelante, 16 países en donde a los indígenas se les incluyó en las constituciones. Es una cosa realmente increíble. Desde la primera independencia que hubo en América Latina en 1800 para adelante, hasta llegar a la última, ¿verdad? Que creo que fue Cuba la última, en 1825. En fin, bueno, todas las constituciones incorporaron a los indígenas. Claro que los incorporaron de mala manera. Los trataban de indios, infieles, nativos, ¿verdad? Incluso hay una constitución que le encomienda a la iglesia la tarea de evangelizar a los infieles. Una constitución. Ya, pero por último, están mencionados, ¿verdad? A la mala, pero están mencionados. Están incluidos dentro de las constituciones iniciales. El único país que nunca consideró a los pueblos indígenas para nada fue Chile. Chile se emancipó de España, peleamos contra España y creamos el Estado Nacional de Chile, 1810. Los primeros 3 reglamentos constitucionales de 1810 hasta 1833, usted los revisa y no encuentra la palabra indios, nativos, indígenas, infieles, por ninguna parte. No existen. Uno dice, bueno, ya, por último, la revuelta de los primeros años. Pero de las 7 constituciones de Chile, de 1833 hasta 1822, usted revisa los textos y busca las palabras indios, nativos, infieles, qué sé yo, poblaciones aborígenes. No lo encuentra, no existen. Chile es el único país, junto con Uruguay, que ostenta el récord de que nunca consideró, mencionó, integró a los indígenas en sus constituciones. Nunca. Y todos los demás países sí lo hicieron, a la mala al principio, y después de 1992, con la crisis de la conmemoración de los 500 años, los países tuvieron que modificar sus constituciones. Si usted analiza la constitución de Argentina, hasta 1992 era tremenda con los indígenas. Analiza la constitución de Argentina hasta hoy día, es un poquito más benevolente, ¿verdad? Otras son más avanzadas, pero todas tuvieron que modificar para ponerse en la buena con los pueblos indígenas que estaban emergiendo como actores protagonistas. Chile no, se desentendió totalmente de los indígenas, fue totalmente indiferente con los indígenas y es más, los buscó integrarlos, asimilarlos contra su cultura y castigarlos por su cultura. En los colegios indígenas con población, con presencia mayoritaria indígena, no se podía hablar el mapudungun y los que lo hablaban eran castigados, ¿no? Las costumbres rituales y espirituales del pueblo indígena fueron castigadas por la iglesia y declaradas paganas. Y por lo tanto no se podían, los actos rituales se tuvieron que ensimismar dentro de las comunidades indígenas. Por lo tanto, hay que reparar esa injusticia. Y este acto de reparación, termino con esto último, lo declaró el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, que fue dado a conocer al país el año 2004. Fíjense la fecha que le estoy hablando. Ley Indígena 1993, Convenio 69 2008, informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato 2004. ¿Y qué dice el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato? Hay que reconocer a los pueblos indígenas. Hay que reparar la injusticia cometida con ellos. Hay que darles espacio político. Hay que restituir sus tierras. Lo dice un informe oficial del Estado de Chile, entregado por el presidente Lago en una ceremonia solemne en el Palacio de la Moneda ante más de 1.500 invitados. Un informe que se entregó a todos los poderes del Estado, parlamento, organismos públicos, universidades, alcaldía, municipios. Más de 3.000 personas en Chile, los que toman decisiones, recibieron el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato del año 2004. Por lo tanto, es una injusticia lo que se está haciendo hoy día por parte de la derecha de poner a los indígenas como los enemigos de la unidad nacional, como los enemigos de la identidad de Chile, como los que quieren separar al territorio chileno, como los que están pidiendo demanda y privilegios excesivos. Les estamos dando demasiados privilegios a esta gente. ¿Por qué? Dice la derecha. ¿Y por qué los demás chilenos no tienen derechos, digamos, con el mismo grado de exclusividad que están pidiendo hoy día los indígenas? Entonces, yo creo que esta no es una pelea menor. Está en juego el destino de una sociedad más democrática, más justa, más inclusiva, ¿verdad? Pero
como los intereses que toca la Constitución son muy firmes y son muy importantes, ese sector está muy conmovido por lo que puede ocurrir en Chile. La Convención está planteando la creación de un sistema único nacional de salud. Primera vez en la historia de Chile, con esa intensidad, ¿verdad? Y eso afectará ¿a quién? A todas las industrias de la ISAPRE y toda la industria privada de la salud que tantas, digamos, diferencias ha causado en nuestro país. La Convención está planteando una modificación radical del sistema de pensiones y jubilaciones en Chile para erradicarlas en una sola fórmula nacional a la cual concurren todas las cotizaciones correspondientes. Eso opaca de inmediato a las industrias de las AFP que han ganado miles, pero miles de millones de dólares a lo largo de estos 40 años con una tranquilidad de espíritu en que nadie ha podido zafarse de las AFP. De eso estamos hablando. La recuperación de los derechos de agua, que se conviertan efectivamente en derechos públicos, porque durante 40 años las cuencas de agua han sido privadas por las concesiones que se produjeron durante la dictadura militar. Y entonces el mundo de derecha sabe que se está produciendo un cambio estructural muy fuerte. No lo quiere, no lo desea, nunca lo había permitido, pero se le escapó de las manos después del estallido social. Y entonces, como ellos son gran parte dueños de la televisión, de una parte de las radios, de los medios de prensa, están bombardeándonos todos los días con este mensaje de decir a los chilenos, mire, Chile es uno solo, Chile es un solo territorio, tiene una sola bandera, un solo himno, somos todos chilenos, aquí entramos a trabajar todos juntos y como esta constitución que se plantea no va a permitir la creación de la casa de todos, entonces tenemos que rechazarla para hacer una nueva constitución, paréntesis, que esté un poquito más a nuestra pinta. Cierre paréntesis. Entonces, cuando la gente dice, uy, qué tremendo esto que viene, yo tengo tantas dudas, tengo que pensar. No, aquí es la oportunidad histórica, o la toma o la deja. El precio de tomar o dejar esta oportunidad histórica lo vamos a ver en el camino, ¿verdad? Pero yo creo que acá se ha hecho un gran trabajo en la convención, a pesar de los errores de algunos convencionales, a pesar de que a algunos les bajó el espíritu refundacional total, en fin. Pero en general el texto es un texto bastante sensato. Yo lo he leído, lo he releído, lo he repasado y no encuentro objetivamente elementos suficientes para decir, mire, no, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. Entonces yo hago esta invitación para que primero ustedes traten de ver mañana el acto oficial de entrega del proyecto al presidente de la República. Segundo, una vez que ya esté circulando por todos lados en internet, léanlo, estudienlo con calma, hay 2 meses para estudiarlo, ¿verdad? Sigan participando en nuestros eventos porque tiene que haber más conversación y van a poder tomar una decisión democrática, propia, ¿verdad? Con sentimiento, con conciencia, pensando, como bien decía Jimena, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino que Chile queremos para nosotros mismos, pues esto no es solamente para el futuro, es también para el presente. Entonces, no sé si me alargué mucho, pero sí. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Ya. Se alargó tanto que no me dejó nada para hablar a mí. ¿Qué puedo decir? Miren, ahora que Seco Domingo sí. También nos ha contado harto desde su experiencia y hay algunas cosas que al tiro le doy la palabra de un segundo que me quedan dando vueltas. Por ejemplo, nos habló de las áreas de desarrollo indígena y no sé, yo pienso en Carahue, en una comuna que queda en la costa de la Araucanía donde el 80% de la población es mapuche y declarada como tal en el censo, sí, gracias vecino. Y resulta que el 91% del territorio de Carahue es propiedad de la Forestal Mininco. Entonces yo digo, claro, le tienen miedo a las autonomías mapuches, pero ¿qué han hecho? Le han dado todo el terreno a las forestales, pues. Entonces, ¿y qué pasa ahí? ¿Dónde está el Estado? O sea, no sé, haciendo trabajo territorial allá, uno va y mira y, claro, pues ve carabineros. ¿Pero qué están haciendo los carabineros? Cuidando los árboles de la Mininco. Entonces, este terror que le tienen a la división de Chile, yo pienso, ¿no será que hay que tenerle terror más que a la división de Chile en ese sentido?
más terror a la privatización, que seca los cerros, que nos corta los árboles, en fin, todo ese tipo de cosas. Y otra cosa me llamó también la atención de lo que decía Domingo. Decía, oye, la derecha nos mete susto con que nos van a cobrar peaje, o sea, nos van a pedir un pasaporte. Y yo pienso en los camioneros, po. En los camioneros cuando se tomaron las calles. Y no son de esos de la derecha, ¿cierto? Parece, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. Entonces como que, y nos muestran, no, el terror, el terrible error jamás perdonable de Rojas Vade y Moreira. Ya, o sea, ya, perdón, pero nos están metiendo susto con cosas que ya sabemos. Así que... encuentro yo que el terror que están metiendo ahora es lo mismo que hicieron en el 80. Doña Juanita Cuando sabe. dijeron, ya, hay que votar por el sí, y la gente estaba asustada porque estaba el caballero. Y el caballero no tenía nada. Claro, y que van a quedar sin pega, sin esto, sin el otro, y la gente con terror tuvo que votar el sí. Sí, pues. Y eso se hizo la constitución de los 80. Eso no lo sabemos porque no hay un registro electoral. Además, chiquillos, entonces, en honor al tiempo y a que Mónica, yo creo que nos tiene que contar la experiencia más vivencial de lo que significa estar en todo lo que es una comunidad, cómo se gestionan los estatutos, cómo funciona actualmente la comunidad Lelfulche Lelfun, la común Lelful, que también nos cuente cómo se gestiona esto, y qué cosas les faltan o cómo podrían mejorar, porque hay muchos factores que son más impedimento que facilitación de la conformación de comunidades. Por ejemplo, la ley indígena, o sea, no sé si, corrígeme Domingo si me equivoco, pero tengo entendido que para poder establecerte como parte de una comunidad indígena tienes que mostrar cierto grado de consanguinidad. Sí. Ya, entonces, ¿cómo eso entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es tan así? O sea, ¿o debería ser así? No sé, yo me lo cuestiono en términos de si vamos a hacer una comunidad, no vamos a hacer un territorio familiar heredable. No, es otra cosa. Es una figura distinta, que tiene otra autonomía. No estamos hablando de una herencia familiar, esto es otra cosa. Entonces, si doña Mónica nos puede contar cómo opera actualmente y cómo le gustaría que pudiésemos cambiar esa realidad para adaptarnos más a las necesidades de lo que realmente significaría una autonomía de las comunidades como tal, que ese reconocimiento que tiene personalidad jurídica, que tiene no sé qué, ¿para qué debería estar? Entonces, doña Mónica, un aplauso para la Mónica. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Mella Naín, no Mellado, por si acaso. Se lo reiteré a Domingo, no sé qué no tipiado, pero me da lo mismo porque el apellido materno es el que prevalece en mi corazón. Muy bien. Mire, la verdad de las cosas es que es un cliché que tengo. Yo a la comunidad indígena Lelfunche llegué porque mis hijas, entre medio de mi hermana, que también es como mi hija, necesitaba la calidad de participante en una asociación indígena producto de las becas, porque nosotros somos del 50 para abajo, del 50% para abajo de los recursos. Entonces, para que los chicos, los indígenas, dejen de ser quemadores de camiones, como se les denomina, tienen que estudiar, y para estudiar en universidades se necesita mucha plata, y a raíz de que uno tiene calidad indígena hay unos beneficios. Desde ahí, la familia Carril Buenoqueo me recibió muy amablemente, pero con un mensaje muy potente. No sé si lo voy a decir tan enfático como lo dijeron, pero la idea era que yo llegara ahí y no fuera solamente por el documento. De esto han pasado 12 años, en la cual llevo el tercer periodo de presidenta. ¿Ya? No sé si será porque lo he hecho mal, no sé si será porque no hay más gente,
pero mapuche vemos mucho en la ciudad, ¿ya? Bueno, como lo decía Milamien Jimena y Domingo y mucha gente, yo creo que mucha gente lo sabe. La verdad de las cosas es que para tener voz y voto en una comunidad indígena sí se necesita la calidad indígena en la CONADI, ya sea tatarabuelo o se necesita la calidad indígena para tener voz y voto. En la comunidad indígena Lelfunche, que significa gente del llano, que está ubicada acá en Rojas Magallanes 2420, nosotros estamos idóneos a recibir toda persona que se considere mapuche. Todos somos gente de la tierra. No viene nadie del espacio todavía. ¿Ya? Somos todos gente de la tierra. No sabemos. La derecha Marcianeque. No, pues ese viene de lo más llano, de lo último del de Talca. De Rancagua. ¿Ya? En esto, bueno, voy a poner un poquito de historia. El Funche se fundó en 1983. Lleva casi 40 años funcionando. Fue una de las primeras asociaciones o comunidades en la ciudad que se fundó. ¿Ya? Eso gracias a la Lamien Juanita Cañuqueo, que está acá, la Lamien Verónica Pérez, que ella hace poco sacó su calidad indígena, teniendo una trayectoria pero súper amplia. Hace poco sacó su calidad indígena con la insistencia de la presidenta, que tienes que sacar tu calidad indígena porque te lo mereces. Por último, si no era mapuche de sangre, lo era muy de corazón. ¿Ya? El fallecido padre Luis Rodríguez Tupper. Y bueno, otros también que en estos momentos están activos en otras comunidades, como José Painequeo en La Pintana, Samuel Melinao en Puente Alto, también participaron. De ahí se forjaron muchos dirigentes. ¿Ya? En estos momentos yo no soy muy política, ¿ya? Por eso me complicaba mucho exponer en estos momentos, y se lo comenté a Domingo temprano, porque el Milamien Catita me trató de instruir, pero la cabeza, el lonco es un poquito duro ya a esta edad, po. Ya después, pasando los 25, ya cuesta un poquito retener cosas, ¿ya? Lo mío en realidad es lo social, más que lo político, ¿ya? Y bueno, no sé, por todo lo que habló Fabián y Domingo, lo que interviene Jimena, lo hemos conversado en reuniones en la asociación, y estamos todos por el apruebo. Está más que claro, porque es un paso adelante con el reconocimiento de tantas vejámenes de la historia de Chile, por el pueblo mapuche sobre todo, que es el pueblo más grande de los pueblos originarios, ¿ya? Acá en la pura comuna de La Florida tenemos el 12,8% de la habitación de la población mapuche. En La Pintana otro tanto, Cerro Navia, entonces Recoleta, Cerro Navia, La Pincoya, a nivel de todo bueno, no es solamente en la 9ª región, ¿ya? Y bueno, ahora que se nos reconozca y que tengamos división en las regiones, también es súper valorable, porque ya los Lamien del sur van a tener los mismos beneficios, no se les va a discriminar como que el poder estuviera acá solamente en Santiago, sobre todo con la parte económica. Y bueno, la mayoría estamos contentos porque una de lo que nos va a favorecer es el recuperar las tierras mapuche, que en realidad de la 6ª región para abajo hacia el sur es todo de los pueblos originarios, de Mapuche, no, de aquí de Rojas Magallanes para abajo. Entonces
Claro, un poquito político no les voy a hablar, pero el tema del estatuto, bueno, los estatutos tiene que, en las comunidades mapuche tiene que ser mapuche, ya yo creo que no quiero reiterarlo, pero el que tiene calidad indígena tiene derecho a voz y a voto. Y el que no tiene calidad indígena y se siente mapuche, o sea, también se le toma el parecer. Pero la regla en la Constitución o los estatutos de CONADI pueden decir otra cosa de los estatutos que nosotros tengamos, porque ellos también, uno puede hacerlo, modificarlo, pero también la CONADI nos pone esto sí, esto no. Sí, nos pone en regla. No sé si me... A mí me gustaría agregar, yo soy de la comunidad del Punche, Pero soy no mapuche, la comunidad me ha acogido y la comunidad en La Guardia, que sería la ciudad, tiene una función muy importante porque todas mis lamienas acá están siempre viajando al sur y todos siempre quieren estar en el sur y viven en Santiago y la comunidad es una forma de estar en ese lugar emocional que necesitan, ¿no es cierto, Lamien? Sí. Entonces nos gusta mucho, vamos los sábados, tejemos con la Lamien, ¿no es cierto? Hacemos distintos talleres, pero lo más importante de todo es el poder traer un pedacito del sur acá a Santiago, el poder encontrar una casita que se acoja. Nos acoja. Lo más importante, lo más político que hacemos es el mate y la sopaipilla. ¿Hay sopaipillas por ahí? Exacto. El mate, la sopaipilla y ahora, bueno, empezamos este año haciendo talleres. Un poquito lento porque por el frío, porque igual las ñañas hay que cuidarlas, ¿ya? O nos tenemos que cuidar todo en realidad, ¿ya? Porque igual sigue el bicho. Y aprender un poquito todos están invitados, siempre se ha hecho una invitación amplia a todo el mundo que quiera aprender la cultura, la gastronomía, el idioma, ¿ya? No, para eso no se necesita ser mapuche solamente, es querer tener el mapuche de corazón. También puede aprender. Eso. Bueno, le agradecemos a Mónica, me puse esto porque dijo que había que cuidar a las ñañas y tiene razón. ¿Cierto? La ñaña Juanita quiere agregar algo. Doña Juanita, usted reconocía, hay que decirlo. Sí. Connotado. Sí, en todos lados. Hoy anda en todos lados. Sí, yo la conozco. Siempre entendemos del Elfonche, siempre desde un principio se acogió a todo. O sea, no se miró que era winca, que era extranjero, nada. Tampoco solo religión, porque la religión lo tienen ustedes afuera. Allá ustedes son mapuche. En el momento que están allá. Pero ahí en su casa, en su mundo, viven a su manera. Esa es una. Y la otra es que tenemos redes, hemos sanado gente. De hecho, el padre Lucho se sanó con un machitún, entonces de ahí como que está abierto y es como un pequeño campo que tenemos ahí y por eso es como que acogen muy bien a la gente, el campo. Bueno, entonces sabiendo y conociendo lo que es la comunidad Lelfun, Lelfunche. Lelfulche, Lelfun. Lelfunche, Eso. Lelfunche. Lelfunche. Eso. Ya, ahí lo dije bien. Le agradecemos a Mónica Catalina y a Juanita que hayan venido a conversar hoy día. Y bueno, del pueblo mapuche. ya. Por si acaso.